quería hacerle una funda a mi máquina de coser pequeña y no sabía cómo hacerlo. Tendría que tomar todas las medidas de alto, de ancho, de largo, de todo. Pero tenía una caja y con la esperanza de que la caja me sirviera de ayuda a la hora de tomar las medidas. Pensaba que iba a encajar bien, pero no ha sido así. Pero la he tenido que romper la caja, pero me ha dado una idea de hacer la funda en forma de casita. Esto inclinado, le he partido la parte de delante de la caja y se lo he puesto más estrecho, más corto, la parte de atrás más largo, y simplemente tengo que tomar las medidas de los lados. Para tomar las medidas de los lados, pues simplemente le pongo aquí un papel, lo pongo, bueno, si es un papel más rígido quizás mejor, y simplemente ponerlo aquí lo mejor que se pueda y señalarle el borde, señalarle los bordes en un lado y en otro, y aquí también, de manera que aquí esté bien derecho. Ya tengo este lado y el otro lado. Con la caja de cartón y el esquema que hice para aquí, para el lado, pues voy a poder hacer el patrón, poniendo en este lado una tira y en el otro lado la otra, el lado de la casita. Con el esquema que hice sobre la máquina, que es este, pues ya lo he cortado midiendo bien que esta parte de aquí sea lo mismo que esta de aquí y que esta parte de aquí coincida con esta, pues para luego que se vayan uniendo. Pues con eso ya la he pegado a los lados y he formado como igual que cuando se hace una caja. Lo único que en lugar de ser rectangular en los lados, pues tienen esta forma que le cogí en el esquema en la máquina de coser. Y luego le he colocado uno en un lado y otro en el otro lado, de manera que dándole la vuelta. Son exactamente iguales, pero dándole la vuelta en un lado y en otro. Antes de continuar, os tengo que decir que tenía un vídeo dando las explicaciones de cómo poner el volante que le he puesto aquí en el tejado, todo. Pero se me ha borrado. Así que voy a dar las explicaciones de cómo le he colocado las distintas cosas, aunque es una cosa muy personal, podéis hacerlo como queráis, pero al que esté interesado lo voy a poner al final. Ya le he cosido las distintas partes, el tejado, lo que es la casa, los lados, y si fuese un bolso lo cosería aquí, este lado con este lado de aquí atrás con este de aquí, pero y el forro aparte lo haría. Pero como está al revés, no como el bolso, pues por el efecto de la gravedad, el forro se va a ir hacia abajo, entonces lo que quiero es hacerlo todo junto. Entonces lo voy a coser al forro. Este es el derecho del forro, que le he puesto una guata por detrás para reforzarlo. Bueno, no guata, es una entretela fuerte. Y ahora esto lo voy a coser todo alrededor, que es del mismo tamaño, y lo voy a coser pues por todos los lados. Lo voy a hacer todo junto, por todos los lados, por todos, menos por detrás aquí, que le voy a dejar aquí en la parte de atrás una abertura para darle la vuelta. Ahora os lo enseño después. Ahora que lo he cosido todo alrededor, pues le voy a cortar aquí en las esquinas y aquí
por ejemplo, pues le corto hasta la esquina, con cuidado de no pasarme. En todas las esquinas lo mismo. Ahí también. Le voy dando la vuelta. Y cuando termine, pues aquí en este espacio que me he dejado sin coser, pues le daré la vuelta por ahí al derecho. También estoy preparando el asa, que mide 32 centímetros, incluso con lo que le he doblado. Le he doblado aquí en un lado lo primero, luego en el otro lado, luego lo he planchado hacia el centro y ahora lo doblo otra vez y ya me sirve de asa. Se la voy a poner en un lado y en otro arriba del tejado. Bueno, ya la tengo casi terminada. Cuando le he dado la vuelta, todas las costuras estaban como levantadas, entonces las he tenido que coser todas por el borde, todas. Le he hecho un hilván a las costuras porque estaban como levantadas y le he hecho un pespunte por los lados. Y luego la parte de atrás la he unido con la parte de los lados, justo por el borde, cogiendo muy poquito, muy poquito, y ya al final no he podido, se lo tengo que hacer a mano porque era ya muy gruesa la tela y no he podido. La parte de delante también se cose con los lados, que lo he dejado aquí para que lo veáis, ¿veis? Esta así se queda, y entonces estas costuras pues lo uno justo cogiendo muy poquito, para que muy poquito ahí. Y si la aguja al coserlo pues se queda algo sin coser, pues se hace a mano para pillar muy poquito. En el tejado le he puesto la tapa, aquí le he cosido un poco en un lado y en otro por encima y ya tengo la tapa para cogerlo. Ahora lo podéis ver en la foto. Bueno, más vale tarde que nunca. Esta es una muestra que he hecho para el volante. En mi caso le he puesto 5 centímetros, pero yo creo que con 4 hubiera tenido bastante. Lo he doblado por abajo con una tela muy fina, lo he doblado por abajo, lo he planchado y le he hecho un zigzag aquí. La longitud de puntada 0,5 y la anchura de puntada 2,5, bastante estrecho, ahí por el borde. Y luego una vez que esté hecho el zigzag, pues se le recorta aquí así el borde, lo que sobre, y se queda bien rematado. Una tela muy finita se queda estupendamente. Y luego para darle, para rizarlo, pues le he puesto 2 hilvanes, que en este caso se los he puesto decorados de contraste. Le he hecho los nudos al final y al principio y simplemente tirar de ellos y ajustarlo a la parte de arriba de la fachada. Lo he cortado el doble, para que tenga vuelo, el doble de grande que la fachada. Y se pone en la parte de arriba y ya se cose como si fuese parte de la fachada. Ahora para la ventana le he puesto como una cortina y encima una cuadrícula. Todo se lo he puesto a punto de zigzag, lo mínimo, un 2 anchura y la longitud de puntada 0,5. Para la cortina simplemente se corta un poquito, 1 milímetro más pequeño que lo que es la ventana, y simplemente se recorta por aquí, se dobla, se recorta y ya tengo la ventana. Y encima
Para esto le he reforzado un poco la tela porque se deshilacha mucho antes de recortarlo. Para hacer esto simplemente utilizo una cuadrícula, por ejemplo esta, y me ayudo de la cuadrícula. Claro que aquí es más ancho que la línea, pues le voy dibujando un poquito al margen de la línea en cada lado para poder hacer esto más ancho, que sea más ancho que una línea. Pero vamos, me ha ayudado con la cuadrícula. Para hacer, por ejemplo, el balcón, pues un rectángulo, y simplemente le he dibujado semicírculos. Aquí en lo que es la mitad, pues la mitad de un semicírculo, porque si no sale doble. Y ya está, y simplemente todo cosido con zigzag.